Saludos mis queridos emprendedores y bienvenido a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Estamos grabando ¿desde dónde? Desde los estudios fabulosos de GW5. Para más información ve a la página web gwcinco.com. Pero déjalo ahí, Francisco. Vamos a hablar del parrandazo. El parrandazo navideño este 7 de diciembre, no te lo puedes perder. Quedan poquitos boletos, ya los VIP se fueron, así que compra los boletos en prticket.com. Vas allí a donde dice parrandazo navideño y compra los boletos para que puedas compartir con los podcasteros favoritos tuyos de GW5 Network. Ese 7 de diciembre va a ser grabación, vas a poder compartir con nosotros, vas a poder estar en esa grabación y va a salir el 15 de diciembre. Así que no te lo pierdas, el parrandazo navideño 2. SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Saludos mi gente y hoy tenemos invitado y mira que me ha dado trabajo. Por fin se me ha dado. Yo creo que llevo meses esperando por el señor Andrés Santiago Jordán. ¿Cómo estás, Andrés? Tú has sido el más difícil de todos. Algo complicado. Algo complicado. Pero estamos aquí. Pero ya estás aquí. Siempre hay un momento justo. Sí, eso es cierto. Él lo usa como realidad y excusa a la vez. Casi. Pero no, ya Andrés había dicho que sí y yo sabía que iba a cumplir tarde o temprano, pero iba a cumplir. Y aquí está. Así que vamos a hablar de Andrés para que conozcan un poquito. Andrés es reservado, pero vamos a tratar de sacar un poquito de información, Andrés. ¿Qué ustedes creen? Y como ustedes saben, a mí me gusta siempre hablar un poquito del trasfondo de la persona y desde el tema de nosotros que es el emprendimiento y ver cómo este emprendedor está y cómo llegó a emprender. Así que vamos a hablar de eso. ¿Qué tú crees? Vamos a empezar por el background. ¿Dónde estudiaste? Vamos a empezar hasta de high Universidad school. High School. Bueno, Yeah. Mi niñez ha sido bastante movible. Básicamente yo, digamos 6 o 7 años, bueno, como a los 5 o 6 años estuve en Río Piedra, Villa Esperanza, Mira. residenciales públicos. De Mira ahí qué por bien. situaciones particulares nos íbamos moviendo Manatí con mi abuelo y hasta que llegamos más o menos a Camuy. Y a ti, yo sí que estudié en una escuela en Camuy. O sea, por lo menos más tiempo. Ajá. Más tiempo en la escuela Más de Camuy, añitos. Santiago R. Palmer. Mira qué Se llamaba bien. la escuela, muy buena. Estuve en elemental, intermedia y high school. Allá. Terminaste high school allá y después de ahí, ¿qué hiciste? Estuve en la universidad directamente, la Universidad Interamericana. ¿En la Inter de dónde? ¿De Arecibo? Arecibo. De Arecibo, ok. ¿Y qué estudiaste? Inicié en computadora, me aburrí. Y me cambié al trabajo social. Drástico, ¿verdad? Ese cambio. Sí. Trabajo social, concentración menor en psicología. ¿Y qué te hizo elegir trabajo social? Fue bien interesante. Yo inicié en el área de la computadora por un familiar que conoce mucho de las computadoras. Básicamente, la universidad fue un escape familiar. Yo soy el único que estoy yendo a la universidad, por lo menos en mi pequeño ciclo familiar. Entonces, realmente yo no pensaba en ir. Yo recuerdo el primer día, eso no lo sabe nadie, que a mí me preguntaban que yo iba a estudiar cuando hacen, ¿sabes? Cuando va a hacer la admisión, ese proceso, que yo llené en admisión y yo no me acordaba. ¿Tú qué es lo que voy a estudiar? No sé, tuvieron que verificar en la lista para saber. Y yo creo que es que también en ese proceso de mi vida, literalmente no era el Andrés Santiago que conoces hoy. Un poquito más impulsivo, quizás no tenía la forma de expresarse como la tiene hoy. Así que fue una etapa donde no me había descubierto del todo. 17 años más o menos, 18. Sí, menos, yo creo. Entonces, tocando 17 años. De ahí, pues, entonces inicio en computadora. Sí, ya estaba casi terminando, pero me sentía como que hacía falta algo. Una vez voy hablando con unos profesionales, una consejera excelente, amiga de la universidad, me dice, yo creo que te tengo que referir donde alguien para que hables con ella. Y era una psicóloga de la universidad. Entonces, en esas conversaciones vamos profundizando y sentía como que quizás
puede ser que dentro de la psicología o el trabajo social conecte, me voy a lanzar, me voy a cambiar porque álgebra me está volviendo loco, precálculo me está volviendo loco, cálculo me tiene mal. Y digo, Entonces esto me como que cambio. no. Sí, ya estaba terminando, pero sentía como que estaba perdiendo el tiempo igual. Ya como que tenía la necesidad de que tenía que hacer algo con mi vida. Ok, ya lo estabas sintiendo y de ahí entonces en esas conversaciones sale como que hay un gustito en el trabajo social. Exacto, era una oportunidad también para aumentar mi promedio. Mm, No me estaba gustando. Sí tenía, en lo técnico me iba bien. Sabía lo que estaba haciendo en computadora, pero no le prestaba atención ya porque no me sentía con esa misma pasión. So, que pase lo que tenga que ¿Y pasar. cuánto tiempo habías estado estudiando? Estamos hablando que puede ser que hayas tenido unos 2 años y medio, 3 años, ya casi Ya terminando. casi, Realmente ok. ya estaba terminando el bachillerato. Entonces ahí fue que yo hice unos cambios después. Nada, ¿Te ahí que... validaron algunos créditos? Sí, sí me Ok. validaron. Pero entonces ahí comienzo en el trabajo social. Ok. ¿Y terminaste trabajo social? Terminé el trabajo social. Quiero decir que cuando yo comienzo, bueno, estoy terminando mi escuela superior, tuve unas etapas bastante marcadas. Había conocido, para que puedan aprender el contexto de por qué decido ir a la universidad, es que tuve la conexión con una profesora de teatro. Y mencioné anteriormente que era bastante impulsivo, Ujú. retante, así que los problemas estaban a mi lado. Y ella me ayudó a poder ver cosas que no veía. Así que imagínate en la clase, quizás con una mentalidad conservadora, y ella me obligue, bueno, no me diga, me obligue directamente, Que pero que me impulse. diga, que me impulse a que haga, qué sé yo, una presentación vestido de mujer o que yo haga recuerdo una maqueta que yo hice, que ella me dijo que eso no servía. Wow. Y realmente sentía ira y quizás ese impulso de querer manifestar lo que estaba sintiendo era indirectamente lo que me estaba ayudando. Y una vez tuvimos un encuentro bastante interesante en la clase de teatro, bastante interesante, de mucha discusión, pero ese día conecté, como que solté. De ahí ella se volvió mi maestra favorita. Tomé teatro en el 11 y en el 12, también en el 10, so que había una conexión y yo creo que fue clave para poder hacer algo diferente. Tú sabes que me identifico con lo que acabas de decir porque yo creo que mucha gente le pasa. Los maestros que más dolor de cabeza a veces te dan son los que más se preocupan por ti o más esperan sacar de ti algo más. De hecho, cuando llegué a high school me pasó exactamente lo mismo. Yo, con la más que peleé, terminó siendo una de mis mejores maestras, ¿verdad? Así que si me está escuchando, ya sabe quién es. Entonces, vamos, llegas ahí, te estás como que encontrando contigo mismo, Claro. todo este proceso, a la misma vez lo que es la universidad y tu camino profesional, quizás. ¿Cuántos años estudiaste? ¿Ya te habían convalidado algunos créditos? Sí, ¿Cuántos más? puedo decir que estuve estudiando bachillerato unos 5. Ok. 5 tirando casi a 6, pero terminó los 5 años de universidad. Terminaste, pero ¿lo dejaste ahí o estudiaste algo más? Seguí la maestría en Administración y Supervisión de Agencias. Ok. ¿Y qué te impulsó entonces a hacer esa maestría? Cuando inicié el proceso del trabajo social, comencé a... La universidad tuve unas etapas bien, bien interesantes. Mi primer año de la universidad fue uno bastante introvertido. Yo no... Me daba igual quién estuviese al lado mío o no. Pero después comenzaba a conocer personas y recuerdo una vez que iba a buscar estudio de trabajo y este profesor me dice, mira, puedes trabajar aquí en el centro de estudiantes, etcétera. Comienzo a trabajar en el centro de estudiantes de la Universidad Interamericana, comienzo a conectar con estudiantes, conectar con el departamento académico y con el decanato de asuntos estudiantiles. Y es ahí la directora de actividades estudiantiles que un día me dice, Andrés, deberías entrar al consejo de estudiantes, me hace falta una persona de vocal. Y yo, esa no soy yo. Pero era mi jefa Ajá. en el área de estudio y trabajo. Tú como, Ella, es que no, yo no voy a meter, nada, no, que debes hacerlo, que me faltan personas. Y yo creo que hay áreas que podrías descubrir en ti y etcétera. Ya ahí yo estaba haciendo teatro en la universidad. Sobre el director de teatro veía un poco más allá y le decía a ella, debes impulsarle que se suelte. ¿Tú sabes qué? Irónico, que siendo introvertido estuvieras haciendo teatro. Sí, porque esencialmente ya la escuela superior fue una manera de poder soltar, poniéndolo de esta perspectiva. Básicamente me estaba
ocultando o cobijando en algo. Y quizás el teatro fue una fuente, y quizás también la música fue una fuente para entonces decir, puedo soltar este espacio vulnerable, pero nadie se da cuenta. Okay. Lo hago por medio de una característica, pero por un personaje. Y yo creo que esa es la magia del teatro, la magia del arte, de cantar, ¿sabes? La forma de poder manifestar lo que aparentas o sientes. Sin necesariamente ser tan obvio. Es correcto. Ujú. Entonces, pues sí, yo dije, pues está bien, vamos a llenarlo, yo no voy a ganar. Gané. Entonces, yo creo que fue una etapa que debía suceder. Debía suceder. De vocal, para hacerte el cuento corto, llegó un momento que me convertí el próximo año presidente del Consejo de Estudiantes. Y en esas etapas de conectar con mucha gente, llegó unos tiempos donde yo decía, yo siento que debo hacer algo más. Antes de tomar la decisión, hice un bucket list. Y dije, yo creo que debo ser diferente. Ya tenía la carga de tener que trabajar de joven, siendo el varón más grande de mi familia. Madre soltera, yo sentía que tenía que darle todo. Sentía que también tenía responsabilidad de mis hermanos, aunque sean mayores, porque sentía, así que trabajaba todo el tiempo. Te tocó madurar rápido. Y también fuimos familia bastante sencilla, donde han tenido que adaptarse constantemente. Y yo sabía que era ir a la escuela normal. ¿Sabes? Sin pensar si hay interlocking, sin pensar si había casual days, sin nada. Solamente trabajar para buscar la ropa que yo quería. ¿Sabes? No había nada que tenga que ver con marcas como lo vivimos ahora. Ujú. Pero se bebía bien, ¿me entiendes? La pasaba muy bien y yo creo que esa etapa, bastante confrontante en mi vida, fue interesante. Me permitió a tener que en algún momento decir, ok, tengo dos opciones. Sigo que la vida siga de la misma forma, que mi madre tenga que seguir sacrificándose algo, o yo voy a intentar cambiar. Es interesante la universidad porque también llega un momento en que la universidad no se vuelve para algunas personas un espacio de oportunidad. Ujú. Cuando tú llevas mucho tiempo cobijado en una etapa donde es el trabajo como el medio de solución, pues tampoco cuando llegas a la universidad vas a ser inspiración para tu familia. Porque no lo necesitaron. O sea, ahí ya yo lo entiendo ahora, pero es interesante porque posiblemente la universidad debió ser la esperanza para decir, Andrés llega a la universidad, esto puede cambiar las cosas. Pero no era así. Ujú. Andrés pierde mucho tiempo en la universidad. Okay. Que era normal, ¿ves? Yo le dedicaba mucho tiempo. Estamos hablando de que yo estudiaba todo el día, me quedaba en la universidad para tener estudio y trabajo. O sea, estudiabas y o sea, estudiaba y estudio y trabajo Estudio y trabajo de la universidad. constantemente. Te puedo decir que había un momento donde sí tampoco sabía si iba a comer ese día. Pero realmente yo creo que esa necesidad de cambiar y ese bucket list, tomé unas decisiones que te puedo decir que lo cumplí hace poco, en totalidad. Bueno. Recuerdo que en ese bucket list tenía escribir un libro, tenía, que puedo decir que lo hice realizando sketch y escritos teatrales, entre otras cosas. Tenía ser un líder, que me conociera toda la universidad. Y no era el hecho de tener el conocimiento de todo el mundo, sino que yo podía decirle a todo el mundo que yo estaba ahí, que yo podía hacerlo. Al convertirme como presidente, 2 años, segundo año fue fácil, nadie quiso competir, me di cuenta que ya había dejado un legado. Legado bien marcado porque también, no lo iba a decir, pero es parte del contexto, la universidad me permite ser abanderado de los 100 años de la Universidad Interamericana, siendo parte del legado de pase de batón, donde el rector me pasa el batón. Y para mí fue una experiencia muy increíble. So que logré tener unos espacios que no había experimentado nunca. ¿Y qué tú crees? ¿Cómo fue esa pelea interna de este introvertido Andrés experimentando tantas emociones y tanta... Porque parte del bucket list, uno era que quería demostrar que podría establecer
una personalidad diferente. Y yo quería hablar diferente. Quería expresarme diferente. Ahí, entre otras cosas, miedo a algunas cosas que estaba viviendo, muchas cosas que se determinaban. Ahí entonces me aferro al estudio, el trabajo social, esos modelos generalistas, esas teorías de sistema, esas teorías conductuales, esas teorías de personalidad, de psicoanálisis, de Freud. Todas esas teorías fueron los libros que eran mi entretenimiento. O sea, no me hables de Paulo Coelho. Hábleme de Sigmund Freud, de Bandura. Amaste la psicología. Y te puedo hablar como si eso fuera un libro de pasarla bien. Súper. So que las teorías eran la manera, o estos libros conductuales eran la manera de poder yo mismo intentar encontrar o solucionar aparentes cuestionantes que nadie me lo podía decir en mi entorno. Y de esas cositas que yo veo que estás hablando con pasión, me atrevo a abrir la pregunta que seas más amplio. ¿Qué cosas te apasionan? El conocimiento. ¿Ves? Cuando comienzo a descubrir la pasión de encontrarme, me di cuenta que me sentía un poco diferente, ¿sabes? No es que me aburría muy rápido, es que tenía la necesidad de aprender muchas cosas. Y nada, de ahí comencé a establecer unos hábitos de establecer metas a corto plazo. Quería hacer teatro, quiero estar en una película o una novela, lo que sea, lo voy a hacer. Lo hice. De ahí quiero cantar, lo voy a hacer. Musicales en teatro, etc. Quiero bailar, lo voy a hacer. Y poco a poco iba descubriendo... también rompiendo esos parámetros y dedicándole un tiempo para ese aprendizaje y me volví autodidacta totalmente. Soy de las personas que está todo el tiempo aprendiendo algo, ¿sabes? Si yo no encuentro una solución, lo voy a buscar. Voy a aprender sobre ello. No me gusta delegar en otros lo que yo puedo aprender. Si la persona que aparentemente puedo delegarle no está, o sea, no voy a perder el tiempo a buscarlo si yo tengo la capacidad de obtener esa información. Y ese soy yo. ¿Y cuál es la forma más rápida para ti? Hay distintas formas de aprendizaje, ¿verdad? Hay gente que aprende más leyendo, otros que escuchando, otros escribiendo. ¿Cuál es la tuya? Pues yo creo que el mejor proceso de aprendizaje, y una de las personas que utilizo de referencia, es Paulo Freire, donde como educador enseñaba que la mejor manera, y él establecía unos diferentes tipos de pensamientos en las cuales personas se pueden ir en contra o a favor, pero me gustaba la forma en donde él se acercaba a comunidades no con su conocimiento, sino que veía la situación de las comunidades o el entorno y se adentraba en ello, veía sus herramientas y utilizaba su conocimiento y con esas herramientas para promover el cambio y la transformación. Significa que el aprendizaje se volvía uno práctico, sosteniéndose con el teórico. No tener como lo tenemos ahora, un aprendizaje teórico que si te dan la oportunidad a la vida, establece el proceso práctico. Es cierto. Yo soy de los que comienzo ese proceso práctico y lo voy adentrando, procesos teóricos que me ayuden a comprender lo que estamos haciendo. Y yo creo que si te pones a dar cuenta, las mayores oportunidades que has tenido de cambio o transformación en la vida o que hemos tenido han surgido porque hemos cuestionado qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo esta cosa y qué significa, pero ya lo realizas. Es cuando comienzas a definir lo que dices, se llama de tal forma, ya se queda permanente en tu mente. Y lo grabamos, es cierto. Y lo grabamos. Yo quiero hacer una pausa porque quiero retomar algunas cosas psicológicas porque a mí también me gusta el tema. Pero quiero hablar también de tus trabajos. Okay. Ya me hablaste que trabajaste en la universidad. Trabajé en la Universidad Interamericana. ¿En qué más has trabajado? Pues mira, cuando termino estudio de trabajo en la Universidad Interamericana, rápido que me graduó, la universidad me pide trabajar con ellos. Ah, qué bueno. Anteriormente ¿Pero cómo? estuve... ¿En qué posición? Estuve como coordinador de organizaciones estudiantiles y supervisión de área. Ok. Así que estuve trabajando realmente en el proceso de liderazgo. Establecimiento de metas, hábitos de jóvenes que estaban estableciendo o profundizando en qué quieren ser en su vida. Anteriormente a eso tuve la oportunidad de hacer mi práctica en trabajo social en Hospicio La Paz,
So, estuve muy involucrado en el proceso de duelo. Y las etapas de duelo, entre otras cosas. Eso fue también parte del conocimiento en lo que eran esas etapas de duelo, que habla Kübler-Ross, etcétera. Así que han sido diferentes tipos de empleo, pero en la Universidad Interamericana fue donde dediqué mucho tiempo. Me apasioné mucho con el trabajo de comunidad. Veía como estudiantes querían crecer, pero no tenían las herramientas porque lo importante era tu crecimiento académico. El extracurricular, si lo puedes hacer en tu tiempo libre. Mi pasión me permitió entonces profundizar ahí de 5 o 6 que me iniciaron, logré acreditar 30, luego entonces en todos los recintos colaborar y entonces crecer muchas organizaciones estudiantiles con metas bien estructuradas, con hábitos establecidos, con mejoramiento académico, entre otras cosas que yo creo que ayudaron a la Interamericana en cierta forma para promover la retención a gran escala. Tú sabes que yo no veo tan distinto tus trabajos, uno con el otro conectan. O sea, sí, todos conectan. Todos conectan. Así que, y en el tema, y lo irónico de que estuvieses ayudando a los muchachos a encontrarse, cuando tú también pasaste por el proceso de encontrarte, cómo es tan útil el hecho de lo que yo viví, que lo puedo entonces replicar en otro. Exacto. Así que me parece que es la mejor forma de poder ayudar a otros es cuando ya te ha tocado a ti pasar por eso. ¿Qué pasa después que terminas con la Inter? ¿Y terminas con el auspicio? ¿A dónde vas? Me quedé en la Interamericana. corrí otras áreas en el decanato de asuntos estudiantiles. Colaboré directamente de todas las oficinas hasta con el rector. ¿Ves? Tuve la oportunidad de crecer muchísimo. ¿Cuántos años estuviste en la Inter? Te puedo decir unos 7, 8 años o hasta un poquito más porque estuve desde estudio de trabajo. La Intel fue una parte importante en mi desarrollo. Yo creo que fue la clave. Todo esto en Inter Arecibo. Todo esto en Inter, y sí, me involucré en diferentes recintos. También fui parte de la junta directora de la Asociación de Exalumnos de la Interamericana. So, ahí comienzo a adentrarme en ese proceso jurídico de la institución y a conocer como joven esas etapas de, ok, estoy aquí más serio, acá procesos parlamentarios, se habla diferente. Y yo creo que cada una de esas etapas me ayudaron. Pues yo terminé muy bien en la universidad, bastante reconocido, entre otras cosas. Y después de ahí, pues decido emprender. ¿Qué te impulsó a emprender? ¿Cómo sales de estar en la universidad y haciendo todo esto a decir, ok, yo quiero emprender? Yo creo que llega un momento cuando, ejemplo, yo antes de que sucediera todo esto de María, yo sabía que yo trabajaba solo. Y necesitaba tenía la necesidad de buscar alguna herramienta donde yo pudiera tener todos los estudiantes conmigo, pero yo no tener que estar en todos lados. Comenzó entonces a digitalizar. Cuando yo comencé eso, pues muchos no creían que se debía digitalizar, etcétera. Me eduqué en SharePoint, me eduqué en Project Management y entonces establecí una micro web donde podía establecer citas, webinars. Entre ellos me podían enviar sus informes, entre otras cosas, y sin querer establecer un sistema de avalúo donde podía ver el mejoramiento de los estudiantes extracurricularmente, hasta establecer una propuesta de un récord o una transcripción de crédito extracurricular. ¿Sabes por qué me río? Porque al inicio tú dijiste que empezaste estudiando computadora. Exacto. ¿Lo entiendes ahora? Claro. Ahí lo voy adentrando. Así que comencé a aprender para conectarlo. En que básicamente lo que aprendía técnicamente en computadora es básicamente el entendimiento del comportamiento humano. Lo estamos replicando en la tecnología. Ahí es donde comienzo a adentrar o quizás a darle mucho más sentido al concepto o la pasión en la área de la neurociencia. Y fue cuando estás emprendiendo, lo estás haciendo alerta de que estás emprendiendo, o sea, de que quiero emprender, es no necesariamente el uso de la palabra, pero sí de que quiero ser mi propio jefe y llevar esto a cabo. Pues mira, yo creo, y aquí yo creo que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, yo creo que el emprendimiento no es ser tu propio jefe. Yo creo que el emprendimiento es el momento en donde tú puedes tomar tus decisiones y tú eres responsable de las acciones que tomas y los resultados que obtienes.
ese suena a un emprendimiento emocional también. Sí, lo que pasa es que vemos el emprendimiento donde soy mi propio jefe, pero realmente en el proceso de emprender es establecer acuerdos con entornos con una medida un poquito más seleccionada. Eso lo puedes decir tú, es como yo Negociar. establezco un proceso de negociación en donde yo te hago un servicio, yo creo un podcast, pero tú me dices las determinaciones que tú quieres hacer en tu proceso de podcast. Ujú. Me estás Y- dando la directriz directa. Y trabajamos Pero es la directo. sensación de que soy mi jefe porque yo tomo las decisiones. So, lo que pasa en el proceso de emprendimiento es que ya no nos estamos cobijando sobre una sombrilla, que es la que determina qué acciones vamos a tomar dentro del proceso dogmático o estructural de la empresa. Ahora tú tomas las decisiones y el crecimiento o el derrumbe de la empresa es tu responsabilidad. Exacto. So, que yo lo veo desde una perspectiva un poquito más. Cuando yo decidí entonces dejar la institución, ya sentía un poquito más de necesidad de estar con mi nena, mi familia. Problema de lo que estábamos pasando después de María fue increíble. Ujú. Entonces, ya yo estaba descubriendo que yo tenía una capacidad mucho más allá. Ya lo que estaba haciendo con las organizaciones estudiantiles me llenaba. Sentía que estaba ahí para ellos. Me contactaban todo el tiempo, pero no sentía que era el todo. Ya lo tenía todo bien controlado, se me hacía tan fácil, ya solucionaba problemas, ya la gente pensaba incluso, empleados decían, ok, no va a salir, no te preocupes, Andrés está. Entonces, ya me sentía muy, muy sencillo hasta volver a aburrirme nuevamente. Ahora Ahí es donde necesito digo, el yo próximo creo, escalón. necesito un escalón. Cuando intenté buscar ese escalón, por razones, puedo decir que no estaba en mis manos, pues no podía hacer. Así que decido entonces de creer totalmente en mi potencial. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo algo en mi tiempo libre que yo puedo hacerlo mucho más allá y puedo dedicarle un poquito más tiempo a mi familia. Entonces, mi nena tiene que ir al colegio. No, estaba online. Devastador, Ay, sí. devastador. ¿Cuántos Entonces, años que tiene tu hija? 7. 7. Sí, Devastador online. horrible. Pues entonces, eh, en ese sentido, esa fue la motivación. Así que un día yo no lo planifiqué tanto, ¿sabes? Esto suena raro, pero fue así. Un día estábamos jugando, ella decide hacer piedra, papel y tijera conmigo. Y me dice que si ganaba, pues yo no iba a trabajar. Nunca más. Yo salía a 7, 8 de la noche del trabajo. Wow. Entonces, pues ya ganó. Ave María, qué buen uso, qué buen instrumento de Dios. Todavía me ganan piedra, papel y tijera, pero no tomo decisiones. No tomo decisiones Tan tan fuertes. Sí. trascendentales. Helados y cosas así, pero realmente yo lo sentí. Viernes, sábado, domingo, lunes tomo la renuncia inminente para el mismo día. No, tú lo tomaste bien en serio. Dije, yo perdí el piedra, papel y tijera. Ese y me toca. día yo llegué a mi casa y yo puedo decir que fue el día más raro de mi vida. Y ahí conocía el proceso de duelo, conocía ese proceso de intercambio, de transformación, pero ese día sentía la necesidad constante. Es como si la conciencia gritara, ¿qué vas a hacer? Estás sentado aquí, ¿sabes? Y de ahí accioné. Y trabajé varios proyectos de educación, entre otras cosas. Ahí me adentro con José Galíndez. Ya yo tenía otros proyectos con mis clientes en el área de mercadeo, trabajando con negocios. Ahí me fui a tiempo completo. Ahí lo que hice fue hacer llamadas, decir, tengo más tiempo. Vamos a solucionar más problemas. Ven acá. ¿Y qué hace Andrés hoy día? Hago lo mismo. Andrés hace un montón de cosas. No me digas que haces lo mismo. Haces un Solucionar. montón de cosas. Solucionar problemas. Dentro de distintos campos, todo Facilitar el es proceso. facilitar procesos. Solución de problemas. Y has trabajado con distintas personas. He trabajado con distintas personas. Si quieres mencionarlas. Pues mira, todo lo que hago es bastante creativo. O sea, no hay una estructura centrada a base institucional. Así que cuando llegó lo de María, Y el no soy teatro, yo, by the way. el huracán María, el teatro no se podía realizar de la misma forma. Ujú. Entonces, había un día que estaba dialogando con María en Pavón y le digo, pues vamos a hacer algo online. Podemos hacer esto y esto. Y un día me llama y me dice, Andrés, vamos a hacerlo. Dale, muy bien. Y nada, lo Fue mismo. crear la estrategia y crear todo. Me senté,
No dormí, busqué información, compré conciertos en diferentes lugares que no eran en Puerto Rico, México y todo eso. Me reuní con personas de otros lugares, establecimos la plataforma y creamos el primer stand-up online. Súper. De ahí estuve trabajando con, qué sé yo, Rayos Gamma, Grupo Manía, Tito Nieves, etcétera, etcétera, etcétera. Seguí trabajando en plataformas digitales. Y yo creo que era la oportunidad de que me gustaba ver que las personas me decían, tengo este talento, podía hacer esto, pero no sé. Y yo, quiero conseguir ese no sé. Es lo mismo que te puedo decir que sucedió con los podcasts. Quiero hacer esto, quiero educar, tengo mucho potencial, pero ¿cómo lo puedo hacer? En el caso de José. Y nada, lo mismo. Tienes un cerebro que funciona alrededor de las soluciones. Es solucionar el problema. Te mantiene... Yo creo que te mantiene despierto, de hecho, también, el hecho de buscar soluciones. Yo no sé si al mismo nivel, todavía no te he conocido tanto, ¿verdad? Pero mi cerebro funciona mucho a base de soluciones. No digo que siempre, pero sí mucho. Generalmente cuando se genera el problema, mi cerebro no se enfoca en el problema. Es como cómo lo resuelvo. Es la pregunta siempre, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, yo siempre digo que yo tengo plan A, plan B, plan C. Realmente lo que tengo son distintas formas de resolver un problema. La preferida es el plan A y Exacto. así le voy dando un orden. Pero siempre trato de mantener varias ideas. Quiero pensar, o quizás estoy tratando de analizarte en ese sentido, de que tu cerebro puede que funcione todo el tiempo buscando, pero no solamente soluciones a un problema, sino cómo creas cosas nuevas. O sea, que el mío es cómo resuelvo algo de algo que viene, pero al tuyo yo creo que la diferencia puede ser que creas algo de la nada también. Yo creo que realmente, la naturalidad de las cosas es que cuando tú estás buscando la solución de un problema es porque no tiene una explicación dentro de tu propia memoria, esencialmente. Así que, exista o no, estás creando. Porque estás dándole forma primeramente en tu mente, estás dándole la estructura en tu mente y después la estás desarrollando. Y la validas si alguien la hizo o no. So que sí trabajo por solución y aprendí bastantes estrategias para entonces tomar ese contexto y ejecutarlo. Básicamente, la estrategia mayor es el contexto. ¿Desde dónde inicia? ¿Cuál es la base? Eso es lo primero que yo hago. Hasta en el momento donde tengo mayor estrés, todo se va. O sea, nadie existe. En el momento me hablan, no estoy concentrado en esto, lo tengo que solucionar. ¿Cuánto tiempo tengo? Una de las cosas que yo utilizo es lo que llamamos preposiciones. Me acuerdo que en tercer grado me enseñaron una canción. Y era como, cuando, de, desde, en, hacia, hasta, para, por, según, si, son, sobre, tras, ¿verdad? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta cuándo tengo? Cuando yo logre, y eso siempre se lo he dicho a todo el mundo, cuando tengas un sistema de negocio, establece esa canción. En el momento que completes todas las preguntas, tu sistema de negocio estará completo. Súper. Cómo funciona algo de segundo grado a este nivel. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo, cuándo, qué, desde, en, hacia, hasta, para, por, según? Si vas a cumplir ese proceso. O sea, vas a estructurarlo. Yo creo que ver el contexto de las cosas. Y ahí comencé a adentrar diferentes estrategias. En el trabajo social utilizo el modelo generalista para poder tener una perspectiva un poco más amplia. Dentro de la tecnología, la computadora, utilizo el flujograma. Dentro del marketing también tengo mis estrategias, que busco siempre un sistema técnico que me permita establecer las preguntas precisas para ver cómo se puede solucionar el problema. O sea, todo es una hipótesis, entonces. Ven acá, volviendo al tema psicológico. ¿Te gusta la neurociencia? Sí, comportamiento humano, sí. ¿Desde trabajo social o desde qué momento empezó eso? Yo creo que lo descubrí más en el trabajo social. Ok. ¿Y cómo fuiste adentrándote en el tema? Mientras más iba estudiando, ¿verdad? Estaba en el trabajo social, más me educaba. En ese tiempo del estudio de trabajo social tuve muchas oportunidades grandes. Me educaba mucho en diferentes teorías. Pude hacer escritos de análisis de varios estudiosos para la universidad. Escritos que puedo
puedo verificar si hasta el sol de hoy están allí, que fueron parte de poder utilizarse en la institución como análisis, como Pablo Freire, como varios educadores, entre otros. En ese tiempo también tuve la oportunidad de ser recurso y llevar talleres en muchos lugares en Puerto Rico y fuera, en el área del desarrollo conductual, utilizando teorías como de Bandura, entre otros, viendo cuál es el crecimiento de un niño, cuál es el comportamiento emocional, cómo nosotros evolucionamos mentalmente. O sea, que esa área me profundizaba muchísimo, dándole talleres a trabajadores sociales y a psicólogos, entre otras áreas. ¿Sabe? Que educaba la educación sexual. ¿Sabe? El trabajo social me permitió crecer muchísimo, la comunicación asertiva, y así que comencé a adentrarme en esas áreas de poder comunicarme y dar mi perspectiva, pero desde el contexto. ¿Y cómo usas hoy la neurociencia? Pues mira, en lo que haces. Yo creo que el subconsciente naturalmente, a veces lo pasamos desapercibido, pero llamado así como la segunda conciencia, es aquella que conecta todo nuestro sistema nervioso, todos nuestros sentidos entre sí. So que cuando comprendemos qué elementos hay en la subconsciencia y lo podemos atar realmente desde el contexto y no desde la perspectiva, podemos entender cuál es el comportamiento humano. De una forma simple, cuando comprendemos cómo se transmiten las emociones, cómo se mueven las emociones, cómo posiblemente el miedo se profundiza, tiene un efecto en la amígdala, y la amígdala entonces así desarrolla, y ahí tú tienes todos esos elementos te permiten ver las cosas desde desde un punto centrado y no una perspectiva alejada de mi experiencia. Eso me permite a comprender realmente qué oportunidades o qué circunstancias puede tener la persona o hasta dónde puede moverse. Así que de ahí es que yo digo, la computadora es lo mismo. El marketing es lo mismo. O sea, yo tengo que conocer cuál es el desarrollo de esa persona. Eso lo podemos ver en el libro de hábitos atómicos, o el desarrollo de hábitos, los 5 etapas de hábitos, ¿sabes? Lo podemos ver de cómo el comportamiento humano también nos da las estrategias para nosotros ver cómo podemos sistematizar un negocio, cómo podemos establecer una conexión de marketing, entre otras cosas. Es comprender cuál es el avatar que hablamos, pero desde fuera de la tecnología, desde una perspectiva mucho más real. O sea, ¿cuál es la señal? ¿Cómo yo conecto? ¿Cómo la persona sabe que esa es la señal? Es como cuando, este es el ejemplo que utilizo, estamos cercanos a Año Nuevo, paso por la tienda y veo ese vestido rojo, esa señal de que ese vestido rojo está ahí, ¿verdad? Comienza a recrearse en ti la necesidad de saber cómo me vería en ese vestido rojo. Y crea emociones Creas esas emociones. Entonces, yo creo que ahí trabajamos esas etapas, pero es eso, es comprender realmente desde el contexto real de cómo comenzamos a comunicarnos, cómo comenzamos a desarrollarnos. Y esa es la pasión básicamente. Pero más allá de todo esto, era tener las contestaciones para mi persona, aunque analice el entorno. Ven acá. ¿Cómo crees que puedes ayudar a emprendedores o quizás recomendaciones que puedes dar a emprendedores, porque has estado rodeado también de emprendedores, de cosas que pueden, herramientas que pueden acceder para ese mundo en el que están emprendiendo? Esos conceptos que tienen algunos prejuiciados algunas veces. ¿Qué cosas ves que tú dirías, yo creo que si viéramos el mundo de esta otra manera sería mucho mejor? Pero de que el proceso de emprendimiento no es individualista, es colectivo. Esa es una perspectiva muy importante porque vivimos en un tiempo donde aparentamos apreciar el proceso colectivo, pero accionamos de forma individualista. Las acciones que queremos hacer para promover nuestros negocios, para promover nuestro crecimiento, en ocasiones va más inclinada a mis necesidades que la necesidad de la satisfacción de las personas que puedan obtener ese tipo de beneficio de tu empresa. Así que comprender de que nuestro sistema de negocio o emprendimiento debe ser uno colectivo es dedicarle mucho más tiempo
a comprender por qué quieres accionar desde esa... ¿Qué quieres hacer realmente? ¿Y por qué tú crees que lo que tú quieres hacer, que es una gran idea, que te levantaste y en medio de un sueño te llegó esa idea, cómo realmente crees que va a impactar? Porque muchas veces comenzamos un proceso de emprendimiento con ese sueño, con ese ímpetu, pero la necesidad no es la satisfacción de nadie más que la tuya. Entonces, has dado en el clavo. Porque entonces el enfoque debe ser siempre tu cliente, la persona que va a recibir lo que tú quieres, ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea lo que sea que vayas a dar. El enfoque no debe estar solamente en mi gusto. Me pasa mucho cuando, por ejemplo, en cosas tan básicas como cuando van a crear su marca, ellos escogen sus colores y algo en específico a base de sus gustos. Y yo les pregunto siempre, ¿tu cliente va a poder entender el mensaje? O sea, tu cliente, ese es el color que puede atraer en esa temática. Entonces, el enfoque hay que girarlo alrededor de tu cliente en lugar de todos los gustos que yo tengo. Y eso yo creo que es una de las cosas más difíciles para las personas porque yo quiero cumplir cosas porque son las que yo quiero, ¿verdad? Sí, yo creo que debemos de soltar. Primero, es algo bien importante. Y es una de las pocas cosas que se menciona. En el proceso de emprendimiento, establecimiento de un negocio, ¿cuáles son las metas? Las metas SMART, esos objetivos SMART son objetivos medibles. Y una meta no es un resultado. No lo es. Hay momentos que establecemos sistemas de negocio a base de resultados y no de metas. ¿Me entiendes? Y eso es bien importante. ¿Cuál es la meta? La meta tiene que ir ligada a la filosofía o la visión de la empresa o negocio que estoy creando. ¿Cuáles son las proyecciones que quiero lograr realmente? El resultado, esas ganancias que tienes como resultado, pues ya, son el resultado de tantas acciones que lograste. Es que estamos también en un momento donde queremos accionar por perspectiva del resultado. Voy a hacer esto por ganar dinero. Satisfacción inmediata también. Esa satisfacción inmediata lo que nos hace es que la aparente perspectiva de nuestro propósito se va ligado a la acción de esa satisfacción. Entonces, vas a hacer que tu negocio evolucione constantemente a consta de lograr ese resultado. Y yo creo que es mucho más interesante que focalicemos esa meta bien estructural y que el resultado nos brinde más oportunidades. Y yo lo ato a que entonces tienes que tener bien claro cuáles son los valores de tu empresa. Claro. Eso, yo creo que por eso está ese análisis interno de la empresa. Y a veces, no, vamos a emprender, no tenemos que hacer nada de eso, vamos a abrir la bobita. Está bien, pero haz el análisis interno. Vas a comprender cuáles son las áreas que puedes trabajar. Vas a comprender y reconocer la empresa. Cuando trabajé con estos estudiantes de la universidad, que establecíamos las metas bien trazadas. Sí, qué sé yo quiero ser veterinario. Yo quiero ser veterinario. Yo lo veo más como una meta. ¿Cuáles son las metas que te llevan a ser como veterinario? Sería la pregunta. ¿Ves? Si yo dedico más tiempo en el estudio, puedo ser veterinario. Y a las preguntas obvias a veces, ¿verdad? El poder uno responderse, mira, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los objetivos? Es central. Pero no, la mayoría de la gente no lo hace. Y eso es parte de a veces cuando se habla de un plan de negocio que se prepara. El plan de negocio comienza con definir la misión, la visión, los valores. Pero nos cuesta mucho trabajo sentarnos a definir eso porque lo que queremos es el resultado. El poder vender, el poder hacer, el poder lograr, el poder, ¿verdad? Pero la realidad es que el final de las cosas es eso, es el final. Si la gente comprendiera que cualquier cliente va a conectar más con la visión que con tus ganas de vender. Oye, por eso es que estamos viviendo en un tiempo donde la gente paga lo que sea por conocer tu proceso. Pero es interesante que se nos cuesta más comprender el proceso. Porque aferramos nuestras acciones a esa búsqueda de satisfacción inmediata. Sí, la gente te pregunta, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo lograste? ¿Verdad? Porque yo quiero ese resultado. Entonces es como que te preguntan eso, pero incluso a veces no les interesa mucho. Cuando tú cuentas o explicas tu proceso y tu proceso fue largo, es como que eso no es lo que yo quiero.
¿verdad? Por esa satisfacción inmediata. La gente no quiere pasar lo mismo que uno pasa. Así que cuando hablamos de emprendimiento también tenemos que hablar de que es un proceso arduo. Tampoco es algo sencillo ni complicado. Es que yo creo que tiene un poquito de todo, ¿verdad? Cuando digo eso me refiero a que hay procesos mentales que son tuyos, que te pertenecen solamente a ti y que tu negocio va a tener valores similares a los que tú tengas. Pero esa conexión la vas a hacer con las personas dependiendo de eso que es personal. La gente tiende a dividir lo personal del negocio, pero la realidad es que no hay división. Es bien difícil. Y uno de los detalles interesantes que muchos piensan que el emprendimiento comienza desde el momento que tú dices, voy a abrir tal negocio Ujú. y voy a renunciar. Y el proceso de aprendizaje lo alejamos. Realmente, tú estás aprendiendo mientras tú estás en la universidad. Y a veces antes, ¿verdad? Y a veces mucho antes. Tú estás tomando decisiones que van a ser las claves para lo que tú quieres lograr. Si yo comienzo a pensar hacia atrás, sí cambiaría parte de mi sistema educativo. Del tiempo que yo dediqué. Y no me arrepiento de haberme educado porque fueron partes esenciales en mi vida. Ujú. Pero tener consciente de que no quiero ser doctor, pero no quiero estudiar, pues pierde perspectiva de que vas a ser doctor como sea. No importa si te copias. O sea, no importa la ética ni los valores que necesitas porque la idea es ser doctor. El término ser doctor se vuelve la satisfacción inmediata y esa búsqueda de placer momentáneo, lo que va a ocurrir es que no vas a tener resultados positivos cada vez que seas doctor. Por el hecho en que no tienes un lazo ni un propósito que te mantenga conectado con esa visión. Wow. Va a llegar el Es momento que vas a romper. No vas a poder aguantar el proceso. Y no necesariamente vas a ser un buen doctor. No necesariamente, no. ¿Por qué no? Mira, yo siempre digo, hay personas que me dicen, no, que hay que hacer lo que le gusta. ¿Pero qué te gusta? ¿Y ¿Cómo? por qué te gusta? Realmente, a nosotros nos puede gustar todo. Todo a lo que estemos dispuestos a conocer. Es la realidad. No tiene que ser una sola cosa. No tiene que ser una sola cosa. No me De gusta la acuerdo. matemática porque no le dedicas tiempo. Exacto. En el momento que toma la determinación de no dedicarle tiempo, no te va a gustar. Todo es una decisión. Todo es una decisión. Y esa parte es bien importante, es porque todo, te guste o no, tiene un proceso complicado. Yo siempre digo que me cuido más de las cosas que me gustan que aquellas que no me gustan. Las que me gustan, se me hace difícil desecharlo, más las que no me gustan, lo desecho de forma automática. Sí, es verdad. No le doy la oportunidad a lo que no me gusta de conocerlo. Nos aferramos más. Por el prejuicio. Ujú. La predeterminación de que aparente es. Prejuicio de precálculo es tal cosa. No me gustan las matemáticas. Bueno, ya lo dijiste a tu mente, no te va a gustar. Ujú. ¿Ves? Que yo creo que es ese punto donde intento darle oportunidad a las cosas. Por eso quizá hay mucho que me puede decir, Andrés, pero hacer muchas cosas, bueno, yo hago muchas cosas y me salen bien. No sé tú. Sí, yo también. No es a la misma vez. No, también, pero yo No, le yo digo, ok, yo no puedo hacer una cosa en toda mi vida. Ahora, Es que no, no voy a es hacer que- no voy a hacer todas las cosas al mismo tiempo, pero nadie me puede decir a mí que no puedo ser actor. Ya lo hice. Nadie me puede decir que no Sí. puedo cantar. Ya lo hice. Que no puedo llenar un evento. Búscalo. Puedo hacer lo que yo quiera si le doy la oportunidad de conocer. Sí, el límite lo pongo yo. Es correcto. Y yo que estaba hablando de esto hace 2 o 3 episodios atrás, dije, es que el problema es que la gente no se quiere encajonar en un solo lugar, en una sola cosa. La realidad es que podemos hacer muchas cosas, las podemos hacer a la misma vez o podemos hacer una detrás de la otra, pero podemos hacer muchas cosas. Yo no tengo que ser abogada solamente, ¿verdad? Yo puedo hacer muchas cosas que no solamente ser abogada. Yo puedo ser abogada, yo puedo ser dueña de un negocio, yo puedo educar, y de hecho hago todas estas cosas. Yo puedo hacer un podcast, ¿verdad? El hecho de que cuando me reúno con otros compañeros abogados y me dicen, ¿cómo que tú haces esas cosas? Entonces, porque no me limité y no pensé que tenía que ser abogada y ya, ¿verdad? De hecho, me gusta mucho más lo que estoy haciendo actualmente. No quiere decir que no me guste ser abogada, me gusta ser abogada. Pero bueno, me han hecho la pregunta y lo he dicho en otras veces, me han preguntado, ¿en qué momento tú eres abogada?
¿verdad? Esa es una. Otra, me dijeron hace poco, esta nunca me la habían dicho y me dijeron, pero es que tú eres como que creativa, como que eso no cuadra con ser abogada. Ay, la gente encajonado. Así que en este punto, yo creo que es la concepción que tiene la gente de las cosas y que piensa que no, que tú tienes que elegir una cosa y mantenerte en esa, que es totalmente incorrecta, ¿verdad? Y yo creo que tú eres prueba, Andrés, de que se pueden hacer muchas cosas también y de que yo creo que tú has tratado de dejar claro o de no dejar que te encajonen en algún sitio. Porque, por ejemplo, cuando te hago la pregunta de qué tú haces, la respuesta siempre es creativo. Yo soy creativo. Busco soluciones. Yo creo que la oportunidad de buscar soluciones. Mira, yo creo que encajonarnos en un espacio es limitar automáticamente. ¿Ves? Yo puedo establecer límites para establecer parámetros de movimiento. Pero ¿cómo yo voy a limitar la creación más grande que me ha dado Dios, que es mi mente? Yo creo que lo utilicé hace poco de referencia. Digamos que vivimos 70 años. ¿Cuántos minutos de tu vida tienes para aprender algo nuevo? ¿Y tú te crees que por 70 años la vida me va a dar tanto oportunidad de conocer cosas solamente para hacer una cosa en mi vida? Exacto. Siento que pierdo mi vida. Exacto. Y que no le saco el provecho. No le saco el provecho. Yo creo que lo importante de todo es que estemos claros con lo que queremos lograr y queremos alcanzar y lanzarse, pero con conciencia. Ok, déjame ver, vamos a ir terminando. Y yo quiero que sí, aunque ya les dijiste una cosa, yo quiero que en estos últimos minutos yo siempre les pido que se dirijan a los emprendedores y que le digan algún consejo, alguna recomendación, algo desde tu punto de vista y de tu experiencia que les pueda servir a ellos. Incluso si hay que hablar del miedo, también hablamos del miedo. Así que ahí la cámara es tuya. Bueno, si es sobre el miedo, bueno, una de las cosas que yo creo que todo emprendedor debe comprender es que el miedo no se descarta. El miedo siempre va a estar presente. El miedo es una emoción negativa natural de todo ser humano. El miedo incluso es un sensor. El miedo nos permite detectar cuando desconocemos algo o cuando algo puede ser una posible amenaza. El estrés tampoco lo debemos descartar. El estrés es la búsqueda constante. Es como un medidor de que debemos tomar una decisión, tenemos que comenzar a accionar para cambiar eso que tanto nos está afectando. Yo creo que nosotros como creación somos unos seres tan y tan maravillosos que queremos a veces utilizar contextos o palabras que en vez de hacernos crecer nos limitan. Nos limitan porque nuestro cerebro está en constante aprendizaje constantemente, todo el tiempo. Y a veces pensamos que ese lenguaje coloquial eso es lo único que nos viene a la vida. Yo creo que debemos dedicar mucho tiempo en conocer las definiciones de lo que estamos haciendo, de las palabras que estamos utilizando, para que podamos comprender qué tanto puedo descubrir de mi propia mente. ¿Ve? Si yo utilizo un lenguaje limitante, limitante seré. Si utilizo un lenguaje inclusivo, mis acciones se van a volver de inclusión. Si utilizo un lenguaje de crecimiento, voy a promover crecimiento. Pero si utilizo un lenguaje también de una motivación absoluta, voy a vender absolutismo. Y no voy a permitir que otros crezcan transformadamente, ¿sabes? Por transformación. Así que lo más que te puedo decir que tienes que tener en cuenta es que todas las emociones que experimentas no son para ser descartadas, sino para ser descubiertas. Y yo creo que mientras mayor capacidad intelectual tú tengas, no significa que eres el mejor o la mejor persona. Pero mientras mayor capacidad tengas de inteligencia emocional, puedes conocer si eres mejor o no eres mejor persona. Me encanta. Yo creo que está on point ahí. Bueno, mi gente, lo logramos. Logramos tener a Andrés un ratito acá. No sé cuándo se vuelve a repetir, pero ya sí me costó tanto trabajo traerlo. No, bendito.
Muchas gracias por estar con nosotros acá, por hablarle a los emprendedores, pero también por darme este ratito a mí también para poder escucharte desde este punto de vista. Gracias, mi gente. Como siempre les digo, toda la información que les damos aquí es información que es gratuita, con la intención, ¿verdad?, de orientarles, de dirigirles quizás, pero no tiene intención ninguna de crear una relación de abogado y cliente. Si tú quieres más información, ¿a dónde vas a contactar? A Derecho SS, al 787-771-8000. Será hasta la próxima, mi gente. Chao. Negocio Legal SOS. Llama para consulta al 787-771-8000.